Bueno, se cortó de repente el anterior porque se cayó internet, circunstancias que hacen difícil a veces, me quedé hablando como 10 minutos más hasta darme cuenta, eh, pero bueno, seguimos. Decíamos, se trasladan entonces las producciones de los países centrales a los países dominados, especialmente estos eslabones de la producción que ya empiezan a quedar avejentados, que no son, digamos, los que agregan más valor, o que eran muy contaminantes, esos procesos se van trasladando a las regiones periféricas, y de esa manera además se garantizaba la compra de bienes de producción que será en los que se empiezan a especializar los países centrales durante esos años. Las industrias que producen industrias, las industrias que producen máquinas. Obviamente son productos, se tratan de productos con muchísimo mayor valor agregado que los bienes de consumo y que por lo tanto profundizan la dependencia, ya que los países dominados no tienen forma de traspasar el tremendo umbral de capital y de conocimiento, de tecnología, que se necesita para poder realizar ese tipo de producción de medios de producción. Así, esta clase dominante que se constituye en América Latina, también como ya lo vimos, que como dice Michel Peña nunca se transforma en dirigente, pese a la mala edición de su obra, no solo no es capaz de generar un proceso de ruptura de la dependencia, sino que en cada eslabón del proceso va profundizando esa relación de dependencia y de dominación, transformándose hoy ya en un agente casi directo del capital financiero mundial, con un Estado que fue delegando cada vez más atributos claves de su soberanía, como desarrollar su propia política económica, fijar sus leyes de educación, sus normas de comercio, hasta poder o no declarar una guerra. El proceso del populismo encuentra un límite bastante rápido, decíamos, y es cuando el capitalismo justamente comienza a encontrar sus límites en el desarrollo en extensión en la estructura económica social de los países latinoamericanos. Esto se genera fundamentalmente por dos límites con los cuales se encuentra este proceso. El primero es la posibilidad de incorporar más trabajadores a la producción industrial y así seguir sumando más plusvalía absoluta. Esto se hace cada vez más complicado porque ya no quedan más trabajadores disponibles en condiciones de ponerlos a producir eficientemente, ya que encima, al transformarse en un bien escaso, se fue valorando más la mercancía a fuerza de trabajo, o sea, aumentaron mucho los salarios. El otro límite es que el consumo de la población encontraba justamente una limitación a su capacidad de crecimiento por la inevitable contradicción que existe en el capitalismo entre la apropiación individual y la producción colectiva. Se produce cada vez más, pero no se distribuye la riqueza en la misma medida. Entonces es más difícil, empieza a ser cada vez más difícil asegurar la realización de las mercancías, la venta de estas mercancías ya producidas. Se comienzan entonces a observar los primeros síntomas de la crisis. Para el caso particular de Argentina, por poner un ejemplo, ya en 1951 y en 1952 ya empieza la crisis. Otro elemento importante, como este ya externo a la propia dinámica del populismo, pero que impacta mucho entre otros países en Argentina, es que la recuperación de los países es que ya había iniciado la recuperación de los países centrales luego de la Guerra Mundial y a partir especialmente del Plan Marshall que pone en marcha Estados Unidos para recuperar el capitalismo en Europa Occidental y frenar la posibilidad del avance soviético o de posibles revoluciones comunistas en estos países. De esta forma, los altos precios y la gran demanda de productos alimenticios que Argentina venía vivenciando positivamente en los años anteriores, encontraba un límite y a la vez empezaba a caer, con el consiguiente cierre de ese excedente agrario que se apropiaba al Estado y con el cual promocionaba y apoyaba el desarrollo industrial en los años anteriores.
En Argentina, esta crisis tiene un hecho muy interesante, que es el Congreso de la Productividad, que el gobierno peronista convoca en 1954. Ahí se plantea, desde la lógica de la conciliación de clases, la necesidad que tenía el capitalismo de mejorar los niveles de producción. Los lemas del Congreso son producir, producir y producir, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. ¿Cuál es el problema que vivía el peronismo en ese momento? Bueno, que mayor productividad significa mayor explotación, significa producir más por obrero ocupado y por peso pagado a ese obrero. Acá es muy interesante entonces el enfrentamiento larvado que se genera entre la CGT y la CGE, la Confederación General de Empresarios, cuando esta última exige o reclama la disolución de las comisiones internas de fábrica y el cambio de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué esos dos aspectos? Bueno, porque son los dos aspectos que hacen al poder obrero dentro de la misma fábrica, ¿sí? Comisiones internas y convenio colectivo de trabajo. La oposición de la base obrera es tan fuerte a esos cambios que la CGT no puede aceptar ni siquiera algunos cambios mínimos, y ahí comienza a profundizarse, por lo menos en mi mirada, la crisis del gobierno peronista, que terminaría un tiempo después en el golpe de 55. La cuestión es que al frenarse la posibilidad de aumentar la generación de plusvalía absoluta por el método tradicional de la fase industrial hasta ese momento, que era incorporar nuevos trabajadores al sistema, se necesitaba, por la misma lógica capitalista de siempre necesitar una reproducción ampliada, aumentar de alguna manera la masa de plusvalía. La primera forma podía ser hacer trabajar más horas a cada obrero, pero por el mismo sueldo, lo cual seguía siendo plusvalía absoluta. Esto era muy difícil políticamente, yo diría imposible, especialmente en un gobierno de base obrera como el peronismo. Y a su vez implicaba otro problema, implicaba producir más productos que no tenían la seguridad de poder ser vendidos en una situación ya de crisis de consumo, ¿sí? Ya vimos que había un problema ahí con la posibilidad de seguir acrecentando el consumo. La segunda opción era la única que aparecía como realmente viable, la de aumentar la plusvalía en base a desarrollar su aumento en términos relativos, aumentar lo que se llama la plusvalía relativa. En definitiva, aumentar la explotación de cada obrero, haciéndole incrementar su productividad, bajando su salario, acrecentando, intensificando el ritmo de trabajo y generando una cierta masa de desocupación para poder negociar salarios en mejores condiciones por parte de los empresarios y empeorando las condiciones de los obreros, claro está. A esto se lo denomina plusvalía relativa. Es cuando se extrae mayor cantidad de plusvalía global con las mismas o con menos cantidad de horas de trabajo hombre global, o de trabajo persona, para decirlo mejor, porque también si es una mujer. El desarrollo del capitalismo deja de realizarse predominantemente en extensión y comienza a desarrollarse predominantemente en profundidad. Esto a su vez demandaba una mayor maquinización, una mayor incorporación de máquinas, de inversiones fuertes que los capitalistas locales no podían, o en algunos casos no se animaban, a hacer por sí solos, y así también se empieza a plantear con más fuerza la necesidad de incentivar con políticas de privilegios a la inversión en el país de las empresas transnacionales, algo que van a ser los gobiernos posteriores al peronismo, los que emergen del golpe de Estado y de las elecciones con el peronismo proscripto, especialmente el desarrollismo de Frondizi, 58-62. Todo esto llevaba a una precarización de las condiciones de vida de la masa trabajadora y a una progresiva centralización de la riqueza y la propiedad. Claro, todo esto, este programa, era muy difícil, yo creo que imposible, realizarlo bajo un gobierno como el peronista, cuyo discurso, cuya alianza social y todas sus instituciones, siempre insisto en esto de las instituciones, ¿no? Las instituciones están diseñadas en función de una política, estaban organizadas
de acuerdo a las necesidades del capitalismo en otra fase de su desarrollo. Era un gobierno de base obrera, ¿sí? Aunque no de dirección obrera, pero sí de base obrera. Por eso, las fracciones de la clase dominante que apoyaban al peronismo comenzaron a retirarle el apoyo en búsqueda de otras alianzas sociales que pudieran generar los cambios sociales que esas fracciones de clase dominante necesitaban para seguir aumentando sus ganancias. Ahí encuentro yo el germen del desarrollo de la consolidación en nuestro país del dominio del capital financiero, que empieza en el año 55, lo digo así porque es un proceso largo, complejo, cargado de resistencias populares, de luchas sociales, de idas y vueltas, pero ahí empieza, y del desarrollo en profundidad del capitalismo con sus terribles consecuencias que en Argentina se sienten especialmente a partir de los 70, de pauperización, o sea, empobrecimiento de la población, centralización de la riqueza, desalojo de la población de territorios sociales, o sea, la población empieza a perder posiciones, empieza a perder territorios sociales que controlaba. Acuérdense que no solo hablo acá de territorio en términos